Las 24 horas, los 365 días del año, en todo el mundo. Tus ahorros están protegidos por el Fondo de Garantía Micope. Acércate a nuestras agencias y recibe muchos beneficios más. Copecom es Micope desde 1964, al cuidado de tus ahorros. Hola, ¿qué tal, hermanos? Nosotros somos Randy y Dani de Espíritu de Alabanza. Y queremos invitarlos a seguir escuchando Radioactiva, tu radio diocesana. Pronto harás llegar la palabra de Dios a más corazones. Estamos ya en Radio Maratón 2025. Hoy estamos visitando San Juan Comalapa. Invitamos a los hermanos para que se acerquen a la unidad color beige, para que vengan a dejar su ofrenda, para que la radio siga evangelizando. Dios bendiga a todas las familias por apoyar a Radio Activa 95.1 FM. Espéranos. Muy pronto, Radio Maratón de Radio Activa 95.1. Nuestras manos para trabajar. Estás escuchando a Padre César Alonso en el programa En sus llagas hemos sido sanados. Gracias por estar en sintonía de Radio Activa, nuestra radio diocesana. Estamos en Maratón 2025. Juntos somos mensajeros de esperanza en este programa extraordinario del año jubilar, para que corramos a ganar la indulgencia plenaria aquí en la Cocatedral de Santa Ana y recibamos esta gracia de la misericordia de Dios para purificar las penas temporales debidas por nuestros pecados. Si quieres ir a San Francisco el Grande en Antigua y en la catedral, ahí también podrás ganar. Allá en la catedral de Sololá y en Santiago Atitlán. Muy bien, entonces yo creo que ya va quedando claro que las indulgencias son para quitar la pena temporal. La pena temporal. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1471, que les invito a leer. Dice en este número, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Entonces, como ven, todo esto pone en relación el perdón, el pecado, la Iglesia como administradora. Entonces, la indulgencia es el perdón que el fiel obtiene en relación de sus pecados por mediación de la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que se perdona en la indulgencia? La pena temporal. Los pecados, la culpa, se perdona con la confesión, ¿verdad? Pero la confesión no quita la pena temporal. Aunque sean pecados veniales, porque digamos, si es pecado mortal, se necesita necesariamente confesarse. La persona que cae en pecado mortal necesita confesarse. No existe otro medio para obtener ese perdón. Pero la persona que se confiesa por devoción y para purificar su alma, esa es la razón de la confesión frecuente, sí, que es la purificación y el pago de la pena temporal. Porque a veces, como decíamos hace un momento, se puede pensar que, por ejemplo, un adulterio, la persona se confiesa, el sacerdote tendría que ponerle 1000 rosarios hasta el último día de su vida, pero la gente no lo va a hacer. Entonces tiene que ponerle 10 Padres Nuestros y 10 Aves Marías. Pero eso no significa que su pecado no merezca más penitencia. Entonces, queda dañada su alma,
ha dañado al prójimo y entonces tiene la obligación de reparar el daño a los demás. Es decir, no basta simplemente con confesarte, tenés que luchar por amar más a tu mujer y a tus hijos a partir de la confesión. Así es. Entonces, queda la pena temporal. Si no se ganan indulgencias, si no se ponen los medios, queda. Ahora, esa pena temporal la tenemos aquí. Imaginemos, estamos bien confesaditos y todos, pero no hemos reparado. Todos llevamos esa pena temporal. Si nosotros no hacemos penitencia, nos vamos con el alma así dañada, pues la pena continúa después de muerto y tenemos que ir al purgatorio a repararla. Entonces es mejor repararla aquí. ¿Qué sería la pena temporal aquí que actualmente está, digamos, en nuestra alma? Es el sufrimiento que comporta la purificación de un desorden que se introdujo en nosotros por el pecado que cometimos. Y pues podemos aquí limpiarnos de eso por medio de penitencias que nos impongamos, por medio de la unción de los enfermos también, y pues pasando un tiempo en el purgatorio. Pero ya que la iglesia nos ofrece esas posibilidades, debemos beneficiarnos de esa indulgencia. Y entonces la indulgencia es un indulto, un perdón gratuito de las penas temporales. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos trajo la salvación, el perdón de los pecados, y quiso dejarle a la iglesia que lo administrara a todas las generaciones que vinieran. Pero así como un médico, además de curar la enfermedad o hacer una cirugía, se encarga de estar velando por la recuperación después de la cirugía, así la iglesia, ¿verdad?, se encarga de quitar la mancha del pecado de las penas eternas, y también no descuida al penitente, al que pecó, sino que se encarga como un médico de ver a ese convaleciente que quedó dañado con el pecado hasta que logre la total sanación, la total purificación, para cumplir así con su misión de enviarlo al cielo. Esa es la razón por la que da estos tiempos de gracia. Ahora, ¿cómo es que la iglesia logra esto? Pues igual que como cuando absuelve los pecados, ¿verdad?, por un poder que el Señor le dio, y es que el absolver los pecados, el poder absolver los pecados incluye el dar las indulgencias, porque tiene que sanar esa herida. Cuando la iglesia absuelve, ¿qué es lo que hace? Aplicar los méritos de Cristo en la cruz, que nos ganó la salvación. En ese momento, cuando yo soy absuelto, yo puedo decir: Cristo murió por mí en la cruz, Cristo me salvó, Cristo pagó por mí, Cristo pagó mi deuda, ¿verdad? Pero la deuda que será la condenación. Sí. Pero Cristo no pagó. Eso, porque yo merecía la condenación, pero Cristo pagó de manera que yo me salvé de condenarme, ¿verdad? Pero esto incluye también quitar las penas temporales debidas a los pecados. Ahora, la iglesia como administradora, digamos que heredó de Jesús esta tarea de conceder a todos los fieles esto. Y lo que aplica la iglesia a los fieles son los méritos de Cristo cuando concede las indulgencias. Alguien que recibió la indulgencia y purificó su alma puede decir: Cristo murió por mí, sus méritos se me están aplicando, Cristo me está purificando. Pero no solo los méritos de Cristo, sino también los méritos de la Santísima Virgen María, también los méritos de todos los santos se nos aplican en las indulgencias. Hace poco vi un video de un juez donde llega una señora que tuvo una infracción de tránsito, le pusieron una multa y dice la pobre: mire, discúlpeme, pero yo soy muy pobre, no tengo dinero para pagar la multa, ¿qué puedo hacer?
podemos hacer un plan de pago, pagar por abonos, mensualidades, o ¿qué puedo hacer porque no tengo dinero? Y entonces el juez le dice, mire señora, fíjese que hay gente buena que a veces me manda unos sobres con dinero y me dice, por si un día llega alguien que no tiene dinero para pagar su multa porque es pobre, toma de este dinero y paga la multa de esas personas. Entonces, mire, aquí tengo unos sobres, voy a sacar de este dinero de esa persona y voy a pagar su multa. Así es que usted queda libre, ya no queda nada. El dinero de esa buena persona va a ser posible que usted pague su multa, ¿verdad? No con dinero suyo, sino de otra persona. Entonces, no es purificación de mi alma por méritos míos, sino por los méritos de Cristo, de la Virgen, de los santos, que la Iglesia administra y los utiliza para, pues, en cierta manera, pagar, ¿verdad? Reparar el daño que yo llevo en mi alma. Pues eso es lo que hace la Iglesia, aplicar esos méritos con los cuales purifica mi alma. Esos son las indulgencias, aplicar ese tesoro que tiene la Iglesia a nosotros, y se hace cada 25 años, y justamente estamos en ese año del jubileo. El otro año ya no habrá jubileo, ya no se podrá ir a ganar indulgencias, así es que aprovechemos al máximo este año. Y una persona pensaba que solo se podía ganar una vez al año. No, se puede ganar una vez al día. Usted puede ir lunes a ganar, martes, miércoles, jueves, para asegurar que su alma queda purificada. Fíjate que en esos dos puntos, siguiendo en la línea que estás explicando, si yo no reparo el daño hecho a mi propia alma, que es un beneficio para mí, ese daño se va acumulando, esa pena temporal se va acumulando y debilita al alma y lo puede conducir nuevamente al pecado. Sí, cada vez que, si no purifico mi alma, pues, ¿qué es esa reliquia del pecado? Se le llama también reliquia del pecado, consecuencia del pecado que quedó en mi alma. Es una inclinación a cometer otra vez el pecado con el que yo dañé mi alma. Así, por ejemplo, yo nunca había dicho una mentira y de repente dije una mentira, pequé, ¿verdad? Hice mucho daño con mi mentira, pequé, pero ya la segunda vez ya no me duele tanto, ¿ve? Porque ya quedé como acostumbrado. La tercera vez me duele menos, y como dicen unos, ese ya agarró maña, dicen. Esa es la reliquia del pecado, miren, la maña que agarró ya de hacer esas cosas. Esa mujer es mañosa, dice, esa le quita los maridos a las esposas. Esa maña, esa es la reliquia del pecado, que se va haciendo cada vez más grande, ese vicio, esa inclinación, esa mala costumbre, por no luchar, por reparar, por arrancar de nuestra alma ese mal que se metió. Ya el pecado que cometí ya se me perdonó, pero me quedó la inclinación al mal. El hombre que nunca había cometido adulterio, pero un día cayó en adulterio con una señorita y le dolió mucho, lloró, pero le quedó esa inclinación. La segunda vez vuelve a caer, todavía algo le duele, pero tercera, cuarta, quinta vez, y ya después se le vuelve vicio, se volvió un hombre mañoso. Ven, esa inclinación al mal que se está haciendo fuerte, eso hay que arrancar del alma, porque eso es del hombre viejo, no es del hombre santo. Y nosotros tenemos que ser santos. El día que el Señor nos juzgue en el juicio particular, el modelo que nos va a presentar es Él mismo. Y al compararnos con Él vamos a ver la gran diferencia que hay entre Él y nosotros, y quiénes fueron los culpables de que no nos pareciéramos ya para nada a Él, nosotros mismos, por toda la reliquia del pecado que llevamos, por no tratar de corregir eso, ¿verdad? Entonces tenemos que luchar. Caímos en un pecado, levantarnos. Lo mismo con el que nunca ha tomado licor, aguardiente. La primera vez le quema la garganta,
después de tantas veces, se lo toma como agua pura o como una limonada, ya no siente nada, ya necesidad tiene de estar tomando. Ve cómo se transformó la persona. El mal lo volvió malo, lo volvió ladrón, alcohólico, adúltero. Entonces tiene que reaccionar y decir, mi alma no se puede arruinar, yo no me puedo perder. Tengo que, eso si se quiere salvar, ¿verdad? Ahora, si no se quiere salvar, pues bueno, es decisión suya usar mal su libertad y elegir condenarse. Pero aquí damos por supuesto que usted se quiere ir al cielo. Lo que pasa que también creo yo, no sé cómo le ves, si nos puedes ayudar en eso, el planteamiento puritano protestante de la salvación, porque cuando Lutero dice que un acto fiducial de la fe, un acto intelectual de la fe, hace que yo sea salvo y que no necesito nada más, entonces precisamente por eso Lutero nos dejó el famoso peca mucho, peca más, porque cuanto más pecas estás viviendo y fortaleciendo tu fe. Entonces lógicamente ese pensamiento protestante se ha metido en obispos, sacerdotes, religiosas y no digamos en laicos. Sí, no, tenemos que ir a lo que dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? El joven rico le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Que es lo mismo que decir, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Cuál fue la respuesta inmediata del Señor? Cumple los mandamientos. Eso fue lo que le dijo. No le dijo, cree fuertemente, peca fuertemente, sino cumple los mandamientos. Cuando el joven le dijo, los he cumplido. Desde pequeño. Desde pequeño. Era un hombre bueno, ¿verdad? Cumple los mandamientos. Una cosa te hace falta. Vende lo que tiene, dale tu dinero a los pobres, luego ven y sí. El Señor quería que lo amara a Él sobre todas las cosas, que no estuviera apegado a nada, totalmente libre. Luego ven y sígueme, sé santo, quiere decir eso. Identifícate conmigo. Y ahí fue donde él vio que no podía, que estaba apegado a las riquezas. Entonces, tenemos que tener fe. Jesús dice, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Pero tiene que ser fe y obediencia. Lo que el Señor nos pide es cumplir los mandamientos, vivir las bienaventuranzas, identificarnos con Él, ¿verdad? De ser libre. Solo el que es libre, desapegado de toda criatura, puede entregarse del todo al Señor, como el joven rico no pudo hacerlo, pero otros lo lograron hacer. Yo soy de Acatenango y ya tenemos como patrono a San Bernabé. Y San Bernabé vendió todo lo que tenía, vendió sus fincas, puso el dinero a los pies de los apóstoles, de San Pedro, y le dijo, aquí estoy, mándenme donde ustedes decidan. Y lo mandaron de compañero de San Pablo a predicar, a evangelizar. Entonces lo que no hizo el joven rico, lo hizo San Bernabé, y lo ha hecho tanta gente, ¿verdad? Entonces, eso es, no es solo creo, sino obras, como dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. Si no, lo otro es pura apariencia, pura máscara, ¿verdad? Llevar dos vidas. Yo digo que creo, pero me comporto como si no creyera. Efectivamente. Entonces, ¿qué puede pasar entonces en un alma que nunca se acerca al sacramento de la confesión? ¿Qué puede pasar en una pobrecita alma desgraciada porque no tiene la gracia de Dios, que pasa meses o años o toda la vida sin confesarse? Depende, porque no hay como una regla general, sino que aquí cada caso concreto. Me gusta mucho pensar en los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando el buen ladrón le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Toda una vida de crímenes, de robos, de pecado, perdido totalmente, y en el último momento se arrepiente ante la presencia del Señor
le pide perdón, se siente indigno de salvarse y no le dice llévame al cielo, no. Acuérdate de mí, yo me voy al infierno seguro por mis crímenes, pero tú que vas al cielo, ten un pensamiento, piensa en mí que voy a estar ahí en las llamas, acuérdate de mí, aunque sea ese regalo, concédeme. Y el Señor le concedió un regalo mucho más grande. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, a pocos minutos de morir, una vida de crímenes, el Señor lo salvó, le perdonó la culpa, la pena eterna y la pena temporal, por el arrepentimiento tan grande y la humildad que mostró a decir, no soy digno de pedirte que me lleves al cielo. Solo que pienses en mí cuando estés allá, a mí pobre, ¿verdad? El Señor le perdonó. Entonces, no sabemos, ¿verdad? Todas esas personas que decís que no se acercaron a la confesión, que anduvieron perdidos, no sabemos. Puede haber, la gente puede pecar por 3 razones. Una, por ignorancia. Otra, por debilidad. Y otra, por malicia. Es la peor, ¿verdad? De los que pecan por ignorancia, pues ya dije que el acto humano necesita advertencia y pleno consentimiento. No sabían que era pecado, no sabían que había que ir a misa, no sabían, tal vez crecieron en una familia protestante, no sabían, muchas cosas no sabían. Y entonces se muere y uno dice, este pobre que nunca se confesó, nunca fue a misa, nunca. Y entonces debemos dirigir nuestra atención a aquellas palabras del Señor, que en la cruz decía, Padre, es una de las 7 palabras, perdónales. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen, ¿bien? La ignorancia. Ellos pecaron porque no sabían. Aquí no entran aquellos que sí sabían, ¿verdad? Ahí no entran. Solo los que no sabían. Padre, perdónale porque ese hombre no está casado por la iglesia. Solo vive así nomás, unido en fornicación. Padre, perdónale porque él no sabía que se tenía que casar por la iglesia. No sabía. Entonces el Señor tendrá en cuenta la ignorancia. No sabía. Y miremos siempre a eso. A veces cuando una persona muere y me dice, celebra misa de cuerpo presente. Pero mire, este hombre nunca vino a misa. Decía que era católico, pero tomaba aquí. Y entonces yo digo, bueno, Señor, aquí solo hay que pensar en aquellas palabras tuyas. Perdónale, Padre, porque no sabía. Lo mismo pídele ahorita al Padre por este pobre que no sabía y por favor, sé misericordioso con él y llévalo al cielo, Señor. ¿Verdad? No sabía. Y luego está por debilidad, ¿verdad? Todos llevamos esa debilidad. Entonces, la iglesia nos dice cuáles son los medios para no dejar que nos arrastre nuestra debilidad. Utilicémoslos. Y por último es la malicia. Ante eso sí no se puede hacer nada. ¿Por qué no? Porque usted decidió ser malo y San Pablo habla del misterio de iniquidad. Cuando se pregunta, por ejemplo, ¿por qué unos demonios unos ángeles decidieron ser malos y otros ángeles decidieron ser buenos? ¿Por qué? Si Satanás era uno de los ángeles más perfectos, ¿por qué decidió ser malo? ¿Y por qué San Miguel Arcángel decidió ser bueno? ¿Por qué Adán y Eva decidieron pecar? ¿Por qué en una familia unos hermanos deciden ser buenos y otros deciden ser malos? ¿Por qué? Es un misterio, solo lo sabe Dios, ¿verdad? El misterio de la libertad, que unos la usan mal, otros la usan bien. Solo Dios sabe, y encomendarlos a la misericordia de Dios. Y usted examínese si siente que se está volviendo malo, que está enamorando del mal, reaccione, corte la maldad y use su libertad para el bien, no para hacer el mal. Conviértase, ¿verdad? Y entréguese al Señor y sea humilde y obediente.
y entonces evitará esa maldad. Esas tres formas modos o causas, podríamos decir, del pecado hay. La malicia, la debilidad y la ignorancia. Entonces cada uno examine cuál es la suya, pero todos pidámosle al Señor que sea misericordioso con nosotros. Excelente. Vamos ya casi a nuestro tercer corte. Entonces, la indulgencia plenaria, que es pasar la puerta santa, atravesar la puerta santa como un acto de fe. Yo siento que a veces, a mí me tocaba el fin de semana estar en Sololá y la gente decía, si ustedes entraran de rodillas desde el atrio hasta el altar, ustedes creerían en la puerta santa. Pero la puerta santa es solo entrar, nada más. Es entrar en una puerta. Pero lo que hace extraordinario es entrar en la puerta, es el acto de fe, el creer que pasar por la puerta santa, porque Jesucristo es la puerta y la puerta santa representa a Cristo, es recibir un baño de misericordia, recibir la sangre del Cordero que se derrama para el pecado y alcanzar así el perdón de las penas temporales, ¿verdad? Excelente. Vamos entonces a un corte. ¿Perdón? No. Todavía sí, contesta. Que utilizaste la palabra plenaria, porque también hay una indulgencia parcial. La indulgencia plenaria perdona todas las penas temporales que tenemos, y la indulgencia parcial perdona solo parte de las penas temporales. Entonces hay que procurar buscar la indulgencia plenaria, que es la que se nos ofrece en este año. Y lo que decía el Padre, a la hora de pasar, es una puerta, no va a parecer nada extraordinario, pero pasar esa puerta con la intención de ganar la indulgencia plenaria, eso es importante, porque otros van a estar pasando, pero sin esa intención, entonces no la van a ganar. Usted va a pasar la puerta santa con la intención de ganar la indulgencia plenaria. Excelente. Estamos en Radio Activa, en tu radio diocesana, estamos en Radio Maratón. Empezamos este lunes 17. Juntos somos mensajeros de la esperanza. A lucrar, a ganar la indulgencia, entonces, que se puede ganar todos los días. Volvemos. Cuando te pregunten qué radio escuchas, tú responde. En sintonía, día y noche de la 95.1, nuestra radio diocesana. Somos la radio católica más escuchada. 95.1. Activa. El pensamiento del día es: debe alegrarnos el hecho de que nuestro Dios tiene control de la historia. Dios controla al mundo y todo lo que está en sus manos. Todo el que se deposita en las manos de Dios está seguro. Solo Dios puede dar respuestas satisfactorias a nuestras preguntas. Solo Dios puede suplir verdaderamente nuestras necesidades. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Gracias por continuar en sintonía de Radio Activa. Les saluda su obispo, Monseñor Domingo Bueso Leiva. Sacerdote para siempre. Hay amigos que solo son para arruinar, pero también los hay más afectos que un hermano. Proverbios 18:24. En febrero y siempre, quien posee el amor de Dios, encuentra en ello tanta alegría. Radio Activa 95.1. Estás escuchando a Padre César Alonso en el programa En sus llagas hemos sido sanados. Gracias por estar en sintonía de Radio Activa.
Muchísimas gracias, Padre Freddy, por estar compartiendo. Gracias a casi los 2,000 hermanos que están en visualización. Se agradece su sintonía y gracias por querer crecer en la fe. Entre los requisitos para ganar la indulgencia plenaria, tomando el desarrollo que has hecho, el más difícil y quizás el que más cuesta comprender y entender no es ni rezar el credo, ni rezar por el Papa, ni pasar la puerta santa, sino que es lo que en la moral se conoce como detestación del pecado, aborrecimiento del pecado, que es, no sé si decirlo, vos sos el moralista, la condición sine qua non para poder ganar. Bueno, son varios los requisitos que se nos da, porque eso pregunta mucho la gente. Bueno, yo sí quiero ganar, pero ¿qué es lo que hay que hacer para ganar la indulgencia? Bueno, aquí anoté algunas cosas para ganar la indulgencia plenaria y que son indicativos, si las llenamos, de las disposiciones que tengo, del deseo grande que tengo de purificar mi alma. Entonces, para la indulgencia plenaria, en primer lugar, ¿qué hay que hacer? Estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios. Hacer una buena confesión. Si usted quiere hacer una confesión general de su vida y encuentra a alguien que quiera confesarlo, pues puede hacerlo, sería excelente. Confesión, recibir la absolución y estar en gracia de Dios, ¿verdad? No tendrá pecado mortal, no tendrá las penas eternas, tendrá solo la pena temporal. Y luego, en este camino hacia la purificación, además de despojarnos de la mancha del pecado, también es un santo San Francisco de Sales que desarrolla mucho ese tema en un libro que se llama Introducción a la vida devota, que se los recomiendo mucho. Sí, lo tenemos a la venta, tenemos el libro, tenemos un tomo y el libro grande. Sí. Muy bien, entonces él desarrolla un tema que se llama afecto al pecado. ¿En qué consiste el afecto al pecado? Pues nosotros, para ganar la indulgencia plenaria, tenemos que despojarnos del afecto al pecado. Es decir, la persona que dice quiero comulgar, me voy a ir a confesar, sí, se fue a confesar, pero sigue apegado a ese pecado. Pone unos ejemplos San Francisco de Sales, dice cuando los israelitas salieron de Egipto, estaban en el desierto, felices porque no eran esclavos al inicio, ¿verdad? Y cuando estaban medio desierto empiezan a protestar también que estábamos allá. Cuando comíamos la cebolla, los nabos, las cosas tan bonitas, el río Nilo, pero aquí estamos en este desierto, allá comíamos toda la carne que queríamos y estaban ahí anhelando volver a lo de antes, ¿verdad? Así también el que tiene ese afecto al pecado, ya el Señor me perdonó el adulterio, pero es que bueno, la verdad es que no la pasamos tan mal, me gustaría volver a vivir esa experiencia. El afecto al pecado, para purificar el alma tenemos que despojarnos de ese afecto al pecado, arrancarlo, detestarlo, odiar el pecado con el que ofendí al Señor y con el que manché tanto mi alma, y a veces no es fácil y es una condición para ganar la indulgencia. Otra condición es realizar la obra prescrita con intención de ganar la indulgencia. Todo lo que usted reza, ir a misa, confesarse, pasar la puerta santa, decirle al Señor, lo estoy haciendo porque quiero ganar la indulgencia. Caminar un par de cuadras o un par de kilómetros, ¿verdad? Una pequeña peregrinación, es porque quiero purificar mi alma, quiero ganar la indulgencia. Luego dice confesión sacramental, comunión y oración por las intenciones del Papa.
Pero sobre todo, si no está ese rechazo a volver a pecar, entonces yo diría que la indulgencia deja de ser plenaria y pasa a ser parcial. Se le perdona una parte, pero no todo. No todo. Ahora, indulgencia parcial. ¿Qué se necesita para la indulgencia parcial? Estar en gracia, estar arrepentido de los pecados, realizar una obra de penitencia. Pero si falta la plena disposición, el detestar el pecado, entonces se queda también ahí en parcial. Siempre algo repara el alma, pero no toda, ¿verdad? Entonces empecemos por rezar, enamorarnos del Señor, fomentar el dolor del pecado para hacer ese acto de detestación del pecado. Vengo a purificar mi alma, Señor, de esos pecados que he cometido y, por supuesto, nunca más los voy a volver a cometer, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. La detestación del pecado es una gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el Evangelio de San Juan que el Espíritu Santo nos revela conciencia de pecado. Por eso, uno de los mejores medios para poder tener una delicadeza de conciencia y saber discernir el bien y el mal y la santidad de lo bueno, porque lo bueno no es lo santo, hay cosas buenas que no son santas. El alma puede estar sin pecado, pero eso no quiere decir que el alma sea santa, porque la santidad está más allá de estar sin pecado, ¿verdad? Bueno, entonces digamos es el sacramento de la confesión frecuente, ¿verdad? El sacramento de la confesión frecuente es de los medios que tenemos para tener delicadeza de conciencia. Y lo otro que es totalmente extraordinario es la gracia precisamente de la misa. Bueno, aquí tenemos un mensajito, ahorita volvemos otra vez con la detestación del pecado porque creo que hay que seguir aclarando. Muchas gracias, Padre, por preocuparte por nuestra salvación, que Dios se lo tome en cuenta, Dios lo bendiga. Ay, mira, qué bonito mensaje, eso estuvo muy bien. Que Diosito los bendiga por enseñarnos, Padre César y Padre Freddy. Yo me imagino que quiso poner guías. Pues aquí pone grúas, padres, que Dios los bendiga donde vayan. A la gran cara de grúa nos están viendo, en fin, a la gran puchica. Ahí está. Buenísima catequesis, Dios los bendiga. Otra pregunta. Bendiciones, Padre. Disculpe la pregunta. ¿Se puede entrar a los laterales o solo en el centro de la puerta santa? De las puertas en Chima son 3. Ah, bueno. Yo pienso que hay que informarse porque... No, la puerta santa es la única es la de en medio. En unas iglesias señalan, ¿verdad? Esta es la puerta santa. Ajá. Entonces hay que buscar cuál es y entrar con intención de ganar las indulgencias. Se me estaba ocurriendo que a alguno podría hacerse una pregunta, que esto ocurre cada 25 años, pero imaginemos alguien que vaya a nacer el otro año, 2026, y se muere a los 20 años de edad, no alcanza el siguiente año jubilar para ganar indulgencias. ¿Cómo le hace? ¿En qué otros momentos se pueden ganar indulgencias para purificar el alma? La Iglesia da varias oportunidades, además de esta que se da en el Año Santo. Por ejemplo, cuando se reza el Ángelus, la Iglesia dice que se gana indulgencia parcial. También la bendición del Papa tiene indulgencia. Una comunión espiritual tiene indulgencia parcial. Cuando se hacen 3 días de retiro espiritual, hay indulgencia plenaria. Si hacemos un retiro mensual, hay indulgencia parcial. Cuando rezamos las letanías a la Virgen, hay indulgencia parcial. Cuando se reza la oración del acordaos, hay indulgencia parcial. Si usamos algún objeto piadoso, una medalla, el escapulario, un crucifijo, hay indulgencia parcial. Cuando vamos a hacer un rato de oración ante el Santísimo, mental, personal, hay indulgencia parcial. Si se reza el rosario en la iglesia, en un oratorio
o el rosario en familia, hay indulgencia también. Si leemos la Sagrada Escritura cada día, al menos un capítulo, hay indulgencia parcial. Entonces, la Iglesia nos va auxiliando ahí también, ¿verdad?, en determinados momentos, porque puede ser que no esperemos 25 años, nos muramos antes, y la Iglesia quiere darnos estas oportunidades. Pero cada 25 años invitará a todos a aprovechar para purificar su alma con estas indulgencias que ofrece. Y que tenemos ahorita en camino la próxima, bueno, a nivel del mundo el 33, con el jubileo de la Pasión de Nuestro Señor. En el caso de Hispanoamérica, en el 31, con los 500 años de la aparición de la Santísima Virgen María en Guadalupe. O sea que entonces, Padre, estamos ya casi en la recta final. Entonces tenemos que pensar y decir, bueno, entonces este año jubilar es un año de misericordia que va a dejar el alma limpia. El alma que logra la indulgencia plenaria, si muere, se va directamente al cielo sin pasar por purgatorio. Sobre todo como hoy en día está de moda que todo el mundo se va al cielo, ¿ah? A mí me saca calor eso, pero bueno, entonces es la oportunidad. Si quieres evitar pasar por el sufrimiento del purgatorio, vive la alegría de la indulgencia plenaria. Así es. Y tenemos esta gran oportunidad al final de este año, primero Dios, ¿verdad? Va a quedar el mundo purificado de las consecuencias del pecado, de las penas temporales. Pero también rezar, ¿verdad?, para que la gente luche, no rechace las gracias que le vienen del cielo, no siga pecando porque sigue manchando su alma. En vez de seguir pecando, tenemos que ir arrancando de nuestra alma esos restos de hombre viejo que nos quieren llevar al pecado, y llevemos siempre en la mente, ¿verdad?, el pensamiento del cielo. La vida es breve, pronto se va a acabar, todo se queda, mi alma es la única que se va, y tenemos que ir al cielo. Y el infierno existe, no lo pongamos en duda, el infierno existe, y que eso, si no nos detiene el amor a Dios, por lo menos el miedo al infierno, que nos detenga para cometer pecados mortales, que nos detenga, no cometamos pecado. Procuremos conocer bien los mandamientos y todas sus exigencias, y que todos los días le pidamos a Dios las gracias que necesitamos para perseverar en el bien, porque como dice el Señor, ¿verdad?, sin mí no pueden hacer nada. Pero también luchar, porque dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Una de las características que tiene este año santo jubilar es la decisión que el Papa Francisco tomó de que se pueden ganar 2 indulgencias plenarias en el día, pero para poder ganar las 2 indulgencias plenarias tienen que ser aplicadas por las almas del purgatorio. ¿Cómo tenemos que entender esto de ofrecer la indulgencia? No para purificar la reliquia de nuestro pecado, sino que tenemos también la posibilidad de ayudar al alma que padece en el purgatorio. Sí. Nosotros cuando realizamos un acto bueno en gracia de Dios, a este tema podríamos llamarle el mérito, ¿verdad? Tenemos mérito, nuestras acciones son meritorias. Para que sean meritorias se necesitan unos requisitos. Primero, estar en gracia de Dios nosotros, si no, no son meritorias. En segundo lugar, que la obra que hagamos sea buena. Una obra mala nunca va a ser meritoria, y realizarla estando vivos todavía, estando en esta tierra. Entonces, esas acciones son meritorias, y al ganar las indulgencias, esa es una obra buena, ¿verdad? Y una cosa buena es, pues en cierta manera, renunciar a que se me aplique a mí, y como concedérsela a un hermano del purgatorio
que lo necesita, porque pues ya murió y se fue con su reliquia del pecado y necesita para pasar pronto y como decimos, que Dios lo libre de penas y lo lleve a descansar, ¿verdad? Él no tuvo la oportunidad de purificar aquí su alma, pues que el Señor le purifique y luego yo aplicar unas también para mí. Sí se puede, porque por eso de que mis acciones también son meritorias, no solo las de los santos que están en el cielo, las mías son meritorias. Los santos ya las ganaron. Esos méritos forman parte de los tesoros del cielo. Recuerden que Jesús dice que no busquemos tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Entonces, eso forma parte de los tesoros del cielo. Entonces, ahí se aplican a esta alma del purgatorio no solo lo de los santos que administra la iglesia, sino también méritos que yo voy haciendo con mis actos. Y se benefician las almas del purgatorio, claro. Usted puede decir esto, lo quiero aplicar por mi abuelita, por mi tío, por mi sobrino, por mi papá, ¿verdad? Ganar indulgencias para ellos. O sea que precisamente por eso hay que recordar tan importante la tradición de nuestros pueblos de la novena de difuntos, porque se gana indulgencia. Padres, muy buenos días, Dios los bendiga y les siga dando sabiduría. Aquí los saluda Pablo y con una pregunta: ¿cómo puedo hacer para realizar la indulgencia si solo lo quiero hacer porque mi familia no me apoya? Bueno, porque mi familia no me apoye. Sí, la salvación es personal, ¿verdad? Usted se tiene que salvar, buscar la salvación, y si su familia no le apoya, es más meritorio todavía, porque ahí se muestra el gran amor que usted le tiene al Señor en medio de las contrariedades. Es lo que le ha pasado a los mártires, ¿verdad? Que les han perseguido, les han dicho abandona la fe, y ellos han dicho no, ¿cómo voy a abandonar a mi Señor? Yo le soy fiel. Entonces es una invitación a que usted sea fiel, y así usted tiene que ser luz del mundo, luz de su familia, dar un buen ejemplo con su comportamiento, enseñarles que eso es lo que se tiene que hacer. No, como dicen los muchachos, no rajarse por eso, por las contrariedades, al contrario, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, no porque le estaban pegando, dijo mejor no los salvo en la cruz, no. Él siguió adelante, es parte de la vida, mejor si hay sufrimiento, tiene más mérito, porque mostramos que de verdad amamos al Señor. De hecho, ayer nuestro programa era sobre la cruz, ¿ya? Por aquí tenía yo, no lo tengo ahí, bueno, sí. Ayer nuestro programa era sobre la cruz, efectivamente. O sea, digamos, en este caso, Rolando, es que no hay necesidad de que tu familia te apoye. Bueno, solo que tuvieras 8 o 9 años, ¿verdad? Y vivieras o esté postrado en cama. Sí, pero que fueras de Poaquilo, de Yepocapa, que no pudieras. Pero uno puede ganar la indulgencia, pero no hay necesidad de que tu familia te apoye. Es venir con las condiciones que se saben y se recordaron y pasar por la puerta santa, que en el caso de la catedral, la cocatedral es la puerta que está en medio, la que tiene flores. Entonces, digamos, por eso te decía que a mí lo que me llama la atención es que la gente no termina de creer que solo por pasar ahí quedaré limpio. Es un tema muy importante esto, la condescendencia de Dios. Le podríamos llamar así a ese tema, la condescendencia de Dios. ¿Qué significa eso? Dios se abaja tanto a nosotros, a pesar de que Él es tan grande, ¿verdad? Solo pensemos en el tamaño del universo, y Él lo creó, y es solo una pequeña muestra de lo que Él puede hacer. Nuestro Señor es grande, y se hizo pequeño como un niño en el vientre de la Virgen, y utiliza cosas tan sencillas para llegar a nosotros. Por ejemplo, el bautismo, para quitar el pecado original, agua, una cosa tan común que usamos para lavar la ropa, para bañarnos, para limpiar los pisos, y el agua limpia el alma, quita el pecado original del alma, agua. Tal vez nosotros quisiéramos que, como Él es tan grande, al momento del bautismo, para quitar el pecado, se oyeran truenos, viniera
un viento fuerte o rayos o no sé qué, cosa extraordinaria, o una luz que nos dejara ciegos a todos. Pero no, el Señor no actúa así. El Señor utiliza lo normal, lo común, lo que conocemos, agua para la Eucaristía. Él está vivo ahí, pero usa pan que convierte en su cuerpo. No utiliza cosas extraordinarias, algo que venga del cielo con truenos. No, utiliza pan que todos usamos para comer, ¿verdad? No usa el Señor, no nos asusta con cosas extraordinarias, sino lo común. Y entonces aquí también, ¿verdad? O cuando Él se hizo hombre, los judíos, ¿cómo puede ser que este sea Dios? Este muchacho que sea Dios, eso sí nos cuesta. Pues sí, pero el Señor se ha abajado tanto, ha sido tan condescendiente, que usa cosas bien simples, ¿verdad? Y nosotros tenemos, en vez de dudar, maravillarnos de esa condescendencia. Y el simple pasar por una puerta purifica mi alma. Pues sí. ¿Y por qué? Pues porque se le dio la gana, así lo quiso hacer. O con unas simples palabras del sacerdote, yo te absuelvo de tus pecados, uno queda limpio de pecado y lo libra del infierno eterno. Pero ¿cómo es posible palabras tan simples que mi sobrino que es sacerdote dice? ¿Cómo es posible que me arranque todo el pecado? Pues sí, el Señor así fue, ¿verdad? Tan condescendiente, se abajó tanto, usa cosas simples. No tenemos que dudar por eso, más bien maravillarnos de tanto que nos ama, que se abajó hasta nuestra condición. De hecho, por ejemplo, aquí en Chimaltenango, la parroquia de Santa Ana confiesa jueves y viernes de 4 a 7, creo, 6 y media, ¿vos? De 4 a 6 y media, 7, algo así es. Vengo a confesarme, después de confesarme, salgo al atrio y puedo entrar en la puerta santa. Sí, porque se confesó, llenó la condición y entra por la puerta santa y se quita las reliquias del pecado y se va totalmente purificado, ¿verdad? Y eso sí, detestando el pecado con el propósito de no volver a caer, ¿verdad? Y en el pecado venial, es que a veces detestación del pecado la gente piensa que es pecado mortal, no. Ahora, si no nos pasa aquello que dice de el cerdo que lo baña y solo sale limpio y a revolcarse otra vez entre el lodo. Eso no nos tiene que pasar a nosotros, ¿verdad? Sino que salimos limpios, pues luchar por mantenernos limpios, rezar, un cambio de vida, un deseo de vivir santamente como Jesús. Todo lo que, como dice la canción, lo que pasó, pasó, ¿verdad? Quedó atrás, ya no más, ya no nos interesa. Llevamos una vida desordenada, pero ya se quedó ahí atrás. Terminó todo, esa historia es pasada. Ya ahorita tengo una vida nueva, una vida de hijo de Dios, que estoy luchando por ser santo, ¿verdad? Lo que pasa es que en eso le cuesta a los guachalales entender que cuando te confesas, tenés una vida nueva, sos hombre nuevo. El pasado ya no existe. Así es. Usted era culpable, pero ahora ya no es culpable, es inocente, porque borrar el pecado es quitar la culpa. Usted como que si no hubiera hecho nada, es inocente, ¿verdad? Pero para eso quedan las consecuencias, ¿verdad? La reliquia del pecado, el daño en su alma, queda el vidrio que quebró, el carro que destruyó, las consecuencias, pero el pecado ya no está. La ofensa a Dios, reparar, por eso hay que reparar, por eso la indulgencia, pero la culpa ya fue borrada, usted queda inocente, su pecado fue borrado, Jesús lo purificó, es una persona nueva. Excelente, muy bien. Bueno, padre, lo que pasa es que me encuentro mal de salud y no puedo salir de casa. Entonces, ¿de qué manera se puede ganar así? ¿Cómo se puede? ¿Es personal, familiar o comunidad? Soy Marcelino de Potrerillos. La salvación es personal, la indulgencia la gana cada uno,
pero pueden ir en comunidad, pueden ir con familia. Nosotros estamos planeando ahí en la parroquia salir una peregrinación parroquial, primero Dios el 3 de mayo, a ver si lo concretamos. Estamos luchando por hacerlo y pues vendrán las familias, pero la indulgencia la gana cada uno, ¿verdad? Cada uno que quiere ganarla, porque también pueden ir a una comunidad, unos vienen con la debida disposición, otros no, otros vendrán solo a pasear, ni siquiera pasarán por la Puerta Santa, o no vendrán con esa intención. Es cada uno, ¿verdad? Cada uno viene con la intención de ganar indulgencia, pero pueden venir 50, 100, o 3, o 1, se pone, o por ejemplo, 1000. Alguien de tu parroquia, de Nejapa, de La Soledad o de Acatenango, puede venir un día a decir, llena voy todos a los Chima, requisitos. voy a hacer mi venta, voy a dejar mi producto y quiero ganar la indulgencia, y paso y Exacto, ahí la gana. Puede ser individual, sí, sin que le diga a nadie que viene a ganar la indulgencia, usted viene y la gana. Excelente, buenísimo. Pues te agradecemos muchísimo, Padre Freddy, por haber hecho tu tiempo y por estar compartiendo con nosotros. Nos quedan solo 2 minutitos. Queda pendiente eso. Ahí sí no tengo yo información. En otras ocasiones se ha dicho que los enfermos tienen un modo particular de ganar las indulgencias, pero aquí no sé si vos tenés información que se ha dicho al respecto. Yo lo leí, pero tengo que volverlo a leer porque es que dudé ahorita. Entonces, el próximo jueves lo voy a responder. El Padre César responderá cómo ganan los que están postrados en cama, cómo van a ganar la indulgencia. Por eso, por ejemplo, el Papa abrió una puerta santa en una cárcel. Sí. Una, ¿cuántas hay en el mundo? Pues sí, por eso, sí, pero digamos, como dando la oportunidad. Un último consejo para nuestros radioyentes y radiofans. Pues como estamos en eso de la purificación del alma, pues aprovechar esta oportunidad que Dios nos da. Purificar el alma, pero no para volverla a manchar, sino animarlos a que nos esforcemos, ¿verdad?, por vivir santamente como vivió nuestro Señor Jesucristo, y que la vida desordenada, los pecados que se han cometido, sean cosa del pasado. Que de aquí en adelante, con su vida, ustedes escriban una bonita historia. Una nueva historia puede ser. Una nueva historia, una historia que le agrade a nuestro Señor y no que lo haga llorar como la historia pasada que está terminando. Amén. Muchísimas gracias, Padre, se te agradece haber venido a compartir. Gracias también a nuestro director, el Padre Antonio. Gracias, Alex, y a todos ustedes que compartieron con nosotros esta entrevista muy interesante sobre la indulgencia. Pedirle, por favor, que la compartan con toda la gente que conozca, porque tenemos que llevar la luz de la enseñanza de la iglesia. Y recordarte que el lunes arrancamos Radio Maratón. Juntos somos mensajeros de la esperanza. Lunes 17, Palo Blanco, Cimarrón, Rincón, Lindavista, El Jocote, San Jerónimo, El Retiro, Pacopán, El Rodeo, San José y Santa Anita Las Canoas, Cerrito, Los Magueyes y Los Potreríos y Lo de Silva. Y así arrancamos Maratón 2025. Que Dios me los guarde y los bendiga. El domingo todos a la Santa Misa. El reverendo Padre César Alonso nos ha presentado el programa Por sus llagas hemos sido sanados en Radio Activa 95.1.